Antes de entrar en profundidad con los patrones básicos de movimiento, deberíamos definir qué es movimiento. Hay distintas disciplinas y definiciones de acuerdo a la rama que intente abordar este término, pero a fines prácticos de la educación física y el entrenamiento deportivo, vamos a decir que el movimiento no es ni más ni menos que el cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio. Este cambio puede ser en relación a su propio eje, o sea, nuestro propio cuerpo, o en relación a un sistema de referencia externo. Concretamente, y observando las imágenes, podemos ver que el movimiento es la transición entre una posición inicial, en el caso A la posición final, C. Entonces, estas distintas fases o pasos se complementan y nos muestran al movimiento como un todo, como una suma de cambios. Los patrones básicos de movimiento o movimientos fundamentales son aquellos de los cuales se sustentan o derivan aquellos más complejos, como podría ser una destreza. Ejemplo, un elemento de la gimnasia artística, o como un ejercicio construido en el espacio de entrenamiento o el entrenamiento de musculación, sentadilla, press de banca, peso muerto, etc. ¿Qué caracteriza a los patrones básicos de movimiento? Pues que involucran al cuerpo como una unidad, atendiendo a la forma, a la estructura, desde el punto de vista anatómico y a la función para la cual fue creado. Es por ello que los patrones básicos de movimiento involucran movimientos poliarticulares, es decir, que incluyen distintos grupos o núcleos articulares, por lo que moviliza mucha cantidad de musculatura. Ya adentrándonos más en su clasificación, podríamos dividir de manera práctica el cuerpo en dos secciones, en el tren superior y en el tren inferior. Ahora bien, el tren superior podríamos dividirlo en dos tipos de movimiento. Por un lado, los movimientos de empuje, es decir, aquellos en que alejo un objeto o el propio cuerpo, y los de tracción, que son aquellos en que se acerca un objeto, por ejemplo, una barra o incluso el cuerpo hacia la línea media. A su vez, los patrones de movimiento de empuje los podemos clasificar de acuerdo al vector. Entonces, unos son de carácter vertical u horizontal, de acuerdo a la dirección en que se produzca el movimiento. Un ejemplo de patrón de movimiento del tren superior de empuje vertical sería en este caso un press de hombro. En ese movimiento lo que se hace es extender los codos y llevar la barra hacia arriba. Estamos empujando verticalmente. Y un mismo ejemplo de empuje, en este caso horizontal, podría ser el clásico ejercicio en press en banco plano con barra, o la lagartija o flexoextensión de brazos, en donde sencillamente estamos empujando horizontalmente el propio peso corporal. A su vez, el tren superior, como ya se dijo, se puede dividir en movimientos o ejercicios de tracción. Una tracción vertical podría ser las dominadas o pull-ups, en donde se tracciona en una barra fija hacia el centro del cuerpo. Y un ejercicio de tracción horizontal podría ser el de remo con mancuerna o con barra o un remo en anillas, en donde estamos justamente traccionando o acercando hacia la línea media del cuerpo. En cuanto al tren inferior, debemos entender que el ejercicio o movimiento va a ser cadera dominante o dominante de rodilla, de acuerdo a donde tenga mayor impacto relativo a la carga que estoy aplicando. Si bien es algo complicado de mencionar que un ejercicio de cadera dominante no va a involucrar músculos que circunden la articulación de la rodilla, esto no es tan así en el cuerpo humano, pero sí podríamos exponer el enfoque en donde mayor carga relativa va a tener esa articulación. Entonces, en un ejercicio de cadera dominante, la carga relativa va a estar ubicada en la articulación de la cadera o coxofemoral, como es el caso de los ejercicios de peso muerto o puentes de cadera, lo que generalmente se denomina bisagras de cadera. Por otro lado, los ejercicios dominantes de rodilla serán aquellos en los que el núcleo esté puesto en cuanto a amplitud del movimiento y carga relativa en la articulación de la rodilla, en este caso, la variante de sentadillas. Todos estos patrones que hemos definido de empuje, de tracción, de tren superior y de tren inferior, cadera dominante o rodilla dominante, pueden ser simétricos o asimétricos. ¿Qué va a variar aquí? Debemos observar muy bien la posición que ocupa el cuerpo en el espacio. Si nos ponemos de pie en posición anatómica fundamental, es decir, bien erguidos, con los brazos abajo a los lados, palmas de las manos al frente, piernas o base de sustentación abierta al ancho de los hombros, vamos a estar entonces en una posición simétrica, y por el contrario, si tenemos un pie adelantado o atrasado o los brazos de igual forma, ya la posición va a ser asimétrica. Entonces, en definitiva, ¿qué son los movimientos simétricos y los movimientos asimétricos? Los movimientos simétricos son aquellos en los que ambos lados del cuerpo realizan el mismo movimiento y donde los distintos segmentos corporales están posicionados por igual, es decir, ambos hemicuerpos están en armonía.
Y por el contrario, los movimientos asimétricos son aquellos en los que los movimientos son diferentes en cada lado del cuerpo. Ejemplos de movimientos simétricos. Al saltar, cuando el despegue y el aterrizaje se hace sobre ambos pies. También los giros o rotaciones pueden tener una cualidad simétrica, aunque siempre deben iniciarse de manera asimétrica. Levantar pesas o hacer flexoextensiones colgando de una barra. En una coreografía, cuando los movimientos siguen un equilibrio de simetría entre ambas partes del cuerpo o del espacio. Ejemplos de movimientos asimétricos. Al saltar sobre un solo pie, el movimiento resultante será asimétrico. En una coreografía, cuando los movimientos se realizan teniendo en cuenta la simetría para desequilibrarla. En la marcha, es decir, al caminar, si existe algún tipo de trastorno, ya sea neurológico o físico, la marcha será asimétrica. En el entrenamiento deportivo, los ejercicios simétricos trabajan los hemicuerpos de manera equilibrada, mientras que los ejercicios asimétricos presentan una ejecución alternada o un desplazamiento variado de cada uno de los elementos corporales o los hemicuerpos. En relación a los movimientos monopodales o unipodales, estos son aquellos en los que como base de sustentación se utiliza una sola pierna, mientras que los bipodales son aquellos en los que se utilizan ambas piernas como base de sustentación. Ejemplos de movimientos unipodales son los ejercicios que requieren el uso de una sola pierna, pirueta en un pie, equilibrio en una pierna, saltos a una sola pierna o unipodales. Como ejemplos de movimientos bipodales están los saltos bipodales, ejercicios que implican trabajar ambos lados del cuerpo simultáneamente, como sentadillas, saltos a dos pies, peso muerto, press de banca y dominadas. Y ya para finalizar, hay otra clasificación de los patrones básicos de movimiento en donde se suman otra serie de ejercicios de índole dinámico, que podrían ser los globales explosivos, sencillamente ejercicios derivados del levantamiento olímpico, saltos, swings con pesa rusa o lanzamientos. Los ejercicios de rotación que, como vemos acá en la imagen, involucran los pivots de cadera en distintas variantes de lanzamiento. También existen los patrones de movimiento que involucran el transporte activo, como por ejemplo las caminatas del granjero, de trineo, los lastres, etc. Este es un mapa conceptual que puede servirles de ayuda para entender y memorizar mejor, intentando integrar los conceptos vistos aquí.